Yo ya llevo hablando hora y media sobre lo que sucedió ayer en el Congreso, así que les dejo a ustedes que comenten lo que les dé la gana. No, yo estoy... que hable así, este momento. Sí, alguien tiene que hablar en serio. No, es lamentable, es triste, es peligroso, porque se está normalizando lo cutre, lo violento y, déjeme decir, lo fascista. Es decir, que Pisarello, un tipo que niega la patria en la que vive, ama todo lo que se pueda oponer al concepto de España, que estuviera dando ese discurso absurdo, porque, quiero decir, si alguien se tiene que avergonzar de su herencia ideológica, son precisamente los nazis y los comunistas, es decir, Pisarello y sus amigos, ¿no? Y ayer, bueno, ya sé que no pasó desapercibido, pero no, me pareció increíble, es decir, la franqueza de un tipo. Yo discrepo con don Luis del Pino, aprovecho ahora que ha decidido no hablar. Ahora que no habla. Con un tipo que es nefasto, que es lo peor de lo peor. Ahora sí me va el nombre, que es Rufián, ¿no? Es decir, y esa declaración tan clara y tan es que no sé, iba a decir inteligente, pero inteligente y Rufián es que no me parecen términos. Sí, bueno, ¿no? Pero, es decir, es la derrota. Bueno, dijo la primera derrota del régimen del 78. Yo discrepo de lo que ha dicho Rufián, pero me parece muy significativo. Es decir, que el Partido Socialista ha seguido patrones históricos que ha querido imitar abiertamente. Es decir, ha colaborado en un golpe de Estado. A lo largo de su historia ha dado varios golpes de Estado, en el 17, en el 30, los ha intentado, en el 34, pero ha colaborado en un golpe de Estado consiguiendo su impunidad, y ha conseguido, lo que yo llamo, con perdón a mis amigos catalanes, catalanizar la vida política española, que ya en la que el proceso está aquí, está en Moncloa. Una catalanización. ¿Quién descatalanizará? Gracias. Gracias. No, que primero se había batasunizado. O sea, sí. Es que es como el chiste de cómo ha llegado hasta ahí, degenerando, señor, degenerando. Bueno, pues España, en su degeneración terrible, porque lo de ayer tiene tantísimas consecuencias, no todo está hecho. Pero la realidad, es decir, no todo está hecho, que la gente no piense que ahora mismo, pues puede venir mañana por aquí, campando por sus respetos y tal, no puede ser detenido. Pero la imagen de doblar la mano al legislativo y al ejecutivo, que no al judicial, de ayer, las risas, un ministro de Justicia que está diciendo que todo por la convivencia y que esto va para la convivencia, y en el mismo acto, en el Congreso, se estaban partiendo de la risa. Sí. Y dice, es la primera derrota en el mismo acto. O sea, es que no nos damos cuenta, y me preocuparía muchísimo que nos hubiéramos acostumbrado a lo de ayer. Cuando decía, y la gente pone el foco en el numerito de si unos gritaron, que luego supongo que hablaremos de eso o no. Lo de ayer, lo terrorífico de ayer, como dicen algunos, lo mollar, es que se estaba doblando la mano de una nación, sí. por mano del PSOE y todos los satélites hispanófobos. Y de la parte de la nación que cumple la ley. Sí, de la parte de la nación que cumple la ley. Y la gente decía, es un ataque contra la democracia, por supuesto que lo es, y yo quiero vivir en una democracia, si no les importa, me gusta la libertad, me gusta una serie de cosas. Pero forma parte del proceso que José Javier Esparza llama en su último libro desconstrucción de España. Es decir, él habla no de una destrucción, es decir, no un ataque frontal, directo, único contra una nación en forma de golpe de Estado, sino un golpe de Estado en forma de desconstrucción de todo lo que tiene que ver con el Estado. Con lo cual, te van echando a un lado, a ti que cumples la ley, a ti que eres español, a ti que tal, te están relegando a un lado, a ti y a tu representación en el Congreso, te están relegando, llamándote hasta filonazi. Bueno, que eso fue terrorífico, increíble. Terrorífico. Te pueden llamar de todo, pero te están arrinconando
pasito a pasito, y lo de ayer fue una más de muchísimas cosas previas que tendemos a olvidar, y eso también es muy preocupante, que tendemos a olvidar todos los previos y a quedarnos con lo último que ha pasado. No, hay muchas más cosas desconstruidas que comienzan con Zapatero, que no se solucionan, sino que se afianzan con Rajoy, porque la gente dice, es que con Rajoy no hizo nada. No, es que al no hacer nada afianzó todas las cosas que había desconstruido ya Zapatero y había puesto las bases. De todas maneras, es que tenía que parar ya. Gracias. Y no sabía cómo parar encima. Ya he comido, pues ya he preparado. No, que a mí, volviendo a lo que decía un poco así, de toda esta gente que ha venido a España, que no ha nacido en España, pero que son españoles, como es eso, Pisarello, ¿cómo se llama el otro argentino de Podemos? No me acuerdo. Echenique. Bueno, de estos hay varios, ¿no? En Valle, por ejemplo, de Podemos, es que... bueno, sí. De Más Madrid, es que se llama de Más Madrid, es de Más Madrid, Mampé o algo. Sí, es de Podemos, de hecho, ha sido diputado conmigo en la Asamblea de Madrid. Es que, curiosamente, son los únicos que han elegido ser españoles. Es decir, yo soy español de nacimiento y no elegí dónde nacía, pero ellos sí han elegido cuál es su nacionalidad, todos ellos. Y, sin embargo, han elegido ser españoles para fomentar el odio a lo español. Es una cosa que psicológicamente a mí me resulta... paradójica, pero demuestra de alguna manera, o a mí por lo menos me da la idea, de que ellos realmente han venido a hacer otra cosa, no a ser españoles, que aquí son bienvenidos. Todo el que se siente español, para mí es 100% español. Esto pasa como los madrileños el que quiere serlo. Bueno, pues muy bien. Pues esta gente ha venido precisamente a deconstruir España. Tema de la amnistía. Yo creo que ya se nos han acabado, ¿no?, las cosas que podemos decir sobre el tema, pero a mí lo que más me preocupa son dos cosas. Primero, que no es el punto de llegada, esto es el punto de partida. Esto lo que abre es la caja de Pandora. Como ha dicho Carmen hace un momento, pues esta gente ya está amenazando con que van a volver a hacerlo. De hecho, se jactan de ello, porque es que hoy ser antiespañol y ser antidemócrata da de comer. O sea, sale muy rentable. Sí, por eso, como en es la catalanización, como en Cataluña ser nacionalista, ahora separatista. Y de vivir muy bien, ¿no? Entonces hay gente que posiblemente pudiera ser eso o cualquier otra cosa, y hoy está absolutamente de moda. Pero luego dos cosas, la amnistía, la gente que puede pensar que se exagera al decir que liquida el ordenamiento jurídico, pero es que no solo liquida en gran parte, porque quiebra el Estado de Derecho, es una cosa, como dice doña Carmen, mollar. Me apunto la palabra. Yo he dicho como dicen otros, es una palabra que quiero decir, lo elimina, y lo elimina. Hablaba don Luis de lo que en derecho se llama la prevención especial, que es que la pena tiene como función que el delincuente no vuelva a delinquir, y la prevención general, que es disuadir al resto de que delinca, ¿no? Las funciones de la pena. Bueno, pues se está incentivando que los delincuentes delincan, pero además se está dándole los medios para delinquir. Es decir, se está intentando que Puigdemont y que toda la banda de criminales, de los peores criminales que ha habido en en España en estos años, los peores, porque rompiendo la Constitución y derogando las leyes que rigen nuestra convivencia, pues lo que hacen es cometer el mayor de los crímenes y permitir que se cometan otros crímenes. Bueno, pues esto es lo que gobierna hoy, ¿verdad? Y luego, solo otra cosa, es decir, esto no es una ley, no es lo que fue ayer, lo que pues pasó ayer en el Congreso no fue un debate, es un golpe de Estado. Es decir, es un golpe de Estado, es una deconstrucción, efectivamente, por partes. Es algo que comenzó hace mucho, en realidad, porque, en fin, yo creo que muchos de los que estudiamos Derecho vimos con preocupación cómo lo que iba a ser una descentralización administrativa con funciones de desarrollo legislativo hace muchos años, es decir, el mal llamado Estado de las Autonomías, expresión que no aparece, por cierto, en la Constitución. Este Estado de las Autonomías se convirtió en una serie de regiones a las que, de hecho, no de derecho, pero de hecho se le daba soberanía. Entonces, quiero decir, hay mecanismos que, dejados a sí mismos, crean
una serie de problemas. Quiero decir, hay mecanismos jurídicos y administrativos que van creando problemas. Si tú haces un mecanismo, por ejemplo, mal diseñado de asistencia a la pobreza, creas pobres, ¿verdad? Si no haces nada, si llegas al poder y no haces nada, el mecanismo sigue creando pobres. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Entonces, hace falta dos cosas, yo creo. Bueno, hace falta muchísimas cosas, pero hace falta oponerse a este golpe de Estado, y al golpe de Estado no se opone uno con el comando. Es mucho más fácil, al final tienes toda la razón. Sí, no, pero son dos cosas. Oponerse al golpe de Estado, que no solo mediante el comando Aranzadi, sino mediante la resistencia civil en muchas formas. Y en segundo lugar, empezar a plantearse de verdad qué hay que hacer el día después, si llega el día después. Me refiero, ¿qué hay que hacer el día después de echar a un gobierno corrupto, de conseguir que los tribunales pongan en su sitio a los que estén cometiendo delitos, etcétera? Hay que planear qué se hace el día después. Y si lo que se hace el día después de ganar al Partido Socialista va a ser, perdona Jaime, si lo que se hace el día después es, ya está, no ha pasado nada y dejamos todo igual, estamos perdidos. Sí, bueno, no, simplemente quería comentar que el problema que tiene nuestra Constitución es que tiene, o sea, por una parte te está diciendo y reconociendo pues todas esas especiales características, fueros, nacionalidades, etcétera, y después de reconocer todo y de permitir que haya partidos nacionalistas, separatistas, que lleguen al poder, que ejerzan el poder, que vayan contra el Estado, etcétera, te dice, bueno, pero no se puede dar un golpe de Estado. Claro, es una situación que, entonces, ese es un coadyuvante de que efectivamente eso ocurra desde el punto de vista del soporte papel. Claro, ¿qué pasa? Que a mí me da la impresión que en algún momento, aunque claro, no se puede saber, alguien pensó que todos los españoles son buenos y que entonces no íbamos a estar ante monstruos políticos, me refiero, como el nacionalismo jingoísta y separatista, o personajes como Pedro Sánchez. Porque mira, ahora mismo no estaríamos hablando de la Constitución, a pesar de, fíjate que yo creo que las bases las he dejado bastante claras, si el PSOE no fuera como es. Es decir, claro, alguien pensó en algún momento que aquel PSOE que firmó, votó, apoyó y sancionó, aunque fuera su majestad el rey, aquella Constitución, no iba a ser el PSOE de hoy. Posiblemente no tenga nada que ver. Pero ¿qué pasa? Que sí lo es. Y ha vuelto otra vez a hacer su historia. Cuando dices tú, ¿qué hacemos el día después? Nosotros podemos hacer todo lo que queráis. Pero si el Partido Socialista sigue instalado en este punto, sí, bueno, está claro. Hay que hacer, porque es que España se divide lamentablemente en dos partes. A veces es dos partes y un poquito para un lado y dos partes y un poquito para otro. Pero cuando tú tengas la mitad de los españoles que están instalados en lo que está instalado hoy el Partido Socialista, ¿cómo vas a poder gobernar? Por ejemplo, mañana gana otro partido y llega al poder. No te van a dejar gobernar. Te van a sacar la marea roja, la verde, la azul, la blanca, los astilleros, la educación pública, la sanidad pública, el fascismo, tal. O sea, y entonces este país está en una situación, yo creo que lo único sensato es que haya una izquierda nacional, posible, democrática, dentro de una democracia liberal. Pero es que ahora lamentablemente eso no lo tenemos. El Partido Socialista es un partido criminal. Claro, hay una izquierda que podría ser así, que es izquierda española, nos gustará o no nos gustará, si no eres izquierda pues no te gustará, pero que pretende ser una izquierda evidentemente civilizada y no nacionalista, porque es que además lo que tienen, el tema de los fueros, el privilegio catalán, el privilegio vasco, el privilegio navarro, absolutamente todo, lo que tiene precisamente es de la extrema derecha más antigua, del antiguo régimen, es decir, determinados territorios con privilegios, y si no son los territorios, son determinados ciudadanos con privilegios. Respecto al tema de la Constitución, que estoy de acuerdo contigo, que en parte que tiene una parte de ingenuidad, es para buenos, no. La Constitución, y yo que conste que estoy muy, muy en desacuerdo con que se digan nacionalidades, que el modelo organizativo de autonomías no ha sido un éxito, pero la Constitución también da herramientas
que en España se han decidido no utilizar jamás. Es decir, en España se ha decidido que todo para las autonomías pobres, no, más para Cataluña, no, más para Navarra y los vascos que no se cabreen. Las comunidades históricas, la de las comunidades históricas es que me parece de la Edad Media. Y en cuanto de la Edad Media y falsificado, ¿no? Porque comunidad histórica es el País Vasco, que no ha sido jamás. Que no ha sido jamás, me refería nada como entidad independiente, y el Reino de Navarra no es comunidad histórica. Sí, me refería, exactamente, sí. Pero me refería a de la Edad Media a tratos personales de determinados. Exactamente. No, me refiero al concepto de que en esa época, obviamente, se trataban las regiones, los reinos trataban, los señores feudales trataban directamente con el rey y pactaban ciertas cosas, pactaban una manera de relacionarse. Es decir, por España no ha pasado la nación política, señores. Bueno, eso por un lado, estoy completamente en contra de eso, estoy en contra de que digan en España hay nacionalidades. No hay nacionalidades, no se puede tener nacionalidad madrileña y nacionalidad española. Es una contradicción. Y en la Constitución hay cosas como el 155, como que se podría haber aplicado de una manera efectiva en Cataluña, y que no lo hicieron ni el PP, ni Ciudadanos, ni PSOE. Fueron los tres que lo pactaron. Si se hubiera hecho un 155 en condiciones, que no se trata de ir matando catalanes, ni se trata de llevar los tanques a la calle, ni se trata de cumplir la ley, de decir, no, oiga, es que aquí se va a cumplir la ley. Pero recordemos que en esos días, creo recordar que fue en esos días, el ministro de Cultura, Méndez de Vigo, dijo en el Parlamento, no hay adoctrinamiento en los colegios catalanes. Ese día dijiste, pues, dame el 155 que lo tiro a lo tiro a la basura. El problema no es hacer o meter o aplicar el 155, es que el 155 es la herramienta final, el botón rojo. Es decir, el problema viene de cuando hubo una vez que hubo un Tribunal Supremo que dictó una sentencia y estos tíos decidieron, unos que no lo cumplían y los otros hacer la vista gorda. Ese es el problema. El 155 es el botón rojo. Pero perdón. No, otra cosa, voy muy rápido. Respecto, un miedo que tengo. El 9 de junio, el voto que saque el PSOE va a ser interpretado, bueno, el PSOE no, el PSOE y la comandita, porque ellos ya van en comandita, van como Frente Popular, se va a interpretar como una convalidación de lo que pasó ayer. Y eso da muchísimo miedo. Y luego, en tercer lugar, si hay una esperanza. Permítame recalcar eso que ha dicho usted. Permiso. El 9 de junio, cada voto al PSOE se interpretará como una convalidación de la ley de amnistía. Exactamente. Todo lo que pasó ayer, incluido lo de filonazis, loco, no sé qué más cosas llamó, o sea, todo lo que pasó ayer, esto es una derrota del 78 que dice Rufián. Miriam Nogueras, que es que se partían de la risa mientras el ministro de Justicia, yo ahí me he controlado, el ministro de Justicia coge y dice, esto es para la convivencia, tenía a los nacionalistas riéndose en su bancada, riéndose. Y por último, pero esto para después, digo que no está todo perdido, queda el tema judicial, que puede dejar todo esto, es decir, el Estado no ha sido vencido, porque el Poder Judicial es una parte fundamental del Estado, el funcionariado del Estado todavía tiene muchísimo que decir y todo esto puede pararse. Ahora bien, la imagen es terrible. Lo que pasa es que a mí hay un signo, a lo mejor me estoy fijando en el detalle y no lo que pasó ahí. Fijando es que no pierde el ripio de los corazones, macho. De los corazones, de los corazones. Mira, Jaime, no quiero yo contar. Es que yo no llego. No quiero contar. Ni hace falta que llegue. No. Tome, por Dios, tripero. Ha sido la única manera que se me ha ocurrido de que me acercara ese plato. Pero por consolarle sobre los disgustos de ayer. Yo he visto esta mañana un fragmento de un meeting de Pedro Sánchez, que ignoro si fue ayer mismo, creo que sí, y entonces explica muy bien lo que está haciendo. Quiero decir, cuando Pedro Sánchez ataca salvajemente al Estado de Israel, Estado que ha sido salvajemente agredido y masacrado invadido y que está defendiéndose. Cuando ataca a Netanyahu, cuando ataca a Milei, parece que sean cuestiones, pues no sé, ideológicas, personales, etcétera. Yo creo que no, yo creo que esta es una cosa
muy medida y muy chavista en muchos sentidos. Es decir, cuando la gente dice, no, bueno, aquí no va a pasar nada porque Europa va a parar, porque tal. Mira, yo creo que Pedro Sánchez, la estrategia de Pedro Sánchez hace tiempo optó por reforzar su poder interno, o sea, o mejor dicho, posibilitar su poder interno, aunque fuera a base de eliminar su posibilidad de proyección externa en un mundo occidental. O sea, me refiero. Pedro Sánchez, la postura de Pedro Sánchez, no solo con respecto a Israel, sino con respecto a Hispanoamérica, con respecto a los regímenes chavistas y comunistas, con respecto a Milei, todo esto no es homologable, ya no es homologable en la Unión Europea. O sea, que Pedro Sánchez se permita el lujo de llamar fascista, bueno, él no, pero el Partido Socialista, de llamar fascista a Giorgia Meloni, que por cierto acaba de plantear una profunda reforma del Poder Judicial para conseguir su independencia en Italia, que se permita llamar fascista a Meloni y enemistarse con todo aquello. Luego dirá que si le responde Meloni que es culpa de Italia. Claro, sí, claro, pero a mí claro, lo que me dice, pero a mí lo que me dice es que esto lo está haciendo conscientemente. ¿Por qué? Porque él sabe que ese discurso, en una sociedad polarizada como la española y muy manipulada, ese discurso vende aquí. O sea, él ya ha optado por consolidar o mantener un poder interno, aunque sea a base de enfrentarse con el mundo. Le es igual. ¿Qué efecto tiene eso sobre España? Como tuvo sobre Venezuela, mutatis mutandis. Empobrecimiento de España, a él le es igual siempre que a él le da igual siempre que el empobrecimiento pueda achacarse a otros. Siempre tendrá algo para achacar. Enemigo exterior. Ojo a un aspecto que hoy trae OK Diario, me parece muy bien tirado, que es esa sentencia del año 2020 del Tribunal Supremo, que reconoció que si hay motivos para pensar que alguien está huyendo de una amenaza física contra él de un cierto país, que hay que concederle el asilo sí o sí, lo cual quiere decir que si el gobierno español está calificando lo que pasa en Israel de genocidio, automáticamente 2 millones de palestinos pueden presentarse en la embajada española a solicitar asilo político y estamos legalmente obligados a dárselo. Claro. Pero bueno, que quiero decir que todo esto está haciendo. Yo, es curioso porque creo que, me puedo equivocar de verdad, pero incluso nuestros oyentes, incluso muchos de nuestros oyentes no tienen acceso a una información general, por lo menos en televisión muchas veces no tienen acceso a una información objetiva sobre muchos temas, incluyendo el tema de Israel, que en un 99% es una información manipulada en los medios de comunicación. Entonces, yo animo mucho en la era de Twitter, animo mucho a acceder directamente a las personas que están... Estás abocado a la melancolía. Mira, el problema es que tenemos la mitad de la población, o posiblemente más, ha dimitido de la sana costumbre de pensar, como diría Machado. Es decir, cuando decías tú antes, Carmen, es que si aquel que vote el 9 de junio al Partido Socialista, a Sumar, etcétera, está haciendo bueno o está legitimando lo de la amnistía, claro, y está legitimando lo de la amnistía y está legitimando que tengamos un gobierno que está de corrupción hasta la trancas, está legitimando que la mujer de Pedro Sánchez no sé qué, está legitimando que el presidente de gobierno se jacte de pagar las presentaciones de su libro con el dinero público. Es decir, vamos a hacer una lista interminable. Y lo gordo es que cualquier persona que tenga el uso racional o que utilice la mente para hacer un análisis mínimamente detallado de lo que está pasando en España, nunca aceptaría esto. Ese es el problema. Cuando tú dejas de analizar lo que está pasando, pierdes cualquier objetividad, tú ya no eres una persona, claro. Eres un bulto, eres lo que llamarían los filósofos, eres un ser inauténtico. Pero eso, Es decir, ya no tienes... ¿Qué es lo que define una persona? La capacidad de emocionarse, de razonar,
Bueno, pues tú has perdido totalmente la capacidad de razonar. Eres una beba emotiva. Hacen contigo lo que le da gana. Eres esclavo de este sujeto, que es lo gordo, es que son esclavos. Porque yo, en el fondo, lo que estamos haciendo aquí, esto sí es un hecho, entre comillas, seguramente alguno diría que no, pero de alguna manera es un acto de libertad. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de lo que no todavía penalmente sea objeto de juicio, pero socialmente sí que es juzgado de una manera muy dura. Aquí nos estamos jugando las subvenciones, los trabajos, los insultos, la seguridad por hacer esto. Y va a ser penado. Es que lo que pasó ayer en el Congreso, aunque haya pasado antes, lo que pasó ayer en el Congreso fue la escenificación de un régimen totalitario. O sea, ayer un individuo, un cretino... Una dicta blanda de momento. Bueno, o sea, lo retiro por ahora hasta que mire bien el diccionario. Pues depende de a quién se está refiriendo. Depende. ¿Quién? Hombre, pues al tipejo ese que salió berreando y que resulta que representaba a Podemos, representaba al PSOE, un tal Rayo que, por supuesto, no tengan duda de que no tiene nada que ver, estoy completamente seguro, con mi admirado Juan Ramón Rayo, pero un señor que se permitió llamar filonazis a unos miembros del Parlamento, por cierto, a unos miembros del Parlamento cuyo líder, Santiago Abascal, acaba de viajar a Israel. Vaya filonazis más raros. Hay mucha ignorancia de todas maneras histórica, no voy a entrar en esto, precisamente el partido que sostiene a Irán, el régimen de Irán y el régimen de Siria, es un partido de origen nazi de los años 30. Bueno, pero dicho esto, o sea, esto ya es un principio en el que tú puedes llamar nazi a una persona por defender la ley y la Constitución, y sin embargo, cuando esta persona diga lo que eres tú, que eres un golpista, que eres un tipo que eres un criminal, es decir, Puigdemont es un criminal. ¿Hoy se puede decir que Puigdemont es un criminal sin que te metan en la cárcel? Bueno, lo veremos dentro de un rato. Sí, de momento sí, pero quiero decir que cuando... Fíjese que hasta se puede llamar comegambas a los comegambas. Sí, pero comegambas, claro, pero porque comegambas se escribe. Pero es que lo que quiero decir es que la ley de amnistía tiene, entre esos hechos gravísimos, que cuando mañana digamos lo evidente, cuando digamos Puigdemont es un criminal, te pueden poner una querella, porque a partir de la aplicación de la amnistía, Puigdemont, que es un criminal y que yo siempre diré que es un criminal, deja de serlo formalmente. Y esto es muy grave porque significa la dictadura. Pausa publicitaria y seguimos.